Amén. Como están así sentados, quiero que me ayude a abrir la palabra de Dios en Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Amén. Cuando lo tengan, dígame amén. Aleluya. Texto bíblico que usted muy conoce. Ahí está en la pantalla. Amén. Gloria a Dios. Josué, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Ponga atención, porque yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra de Dios. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Usted lo conoce, muy común. Muchas veces se ha predicado y hemos enseñado mucho esta palabra. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. O todo lo que hagas, todo lo que emprendas, o donde quiera que vayas, estará el Señor. Pero me gustó la versión Dios habla hoy, porque dice la Biblia, repite siempre lo que dice la Biblia o lo que dice el libro de Dios. Medita en él día y noche, para que siempre hagas lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Dile al que está a tu lado, haz lo que dice la palabra de Dios y todo te saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. Repita conmigo, valor y firmeza. Son dos aspectos que tenemos que tener en este tiempo para establecer el reino de Dios: valor y firmeza. Y me gusta la última frase: no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Amén. Wow, yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Dios cumple su palabra. Él no puede, hermano, ser mentiroso a lo que ya estipuló. Y si el Señor nos dice que no tengamos miedo y que tengamos valor y firmeza, y Él estará con nosotros todos los días de la vida, y donde quiera que vaya, pues va a estar Él. Yo lo creo, porque así es Dios y cumple sus promesas. Quiero predicarles en esta tarde parte del lema que iniciamos este año. ¿Se acuerdan del lema? ¿Algunos se acuerdan del lema? ¿Cuántos de aquí me pueden ayudar con el lema? Los líderes. Ya se les olvidó tan rápido, paz de Cristo. Firmes en la fe, unidos en amor, paciencia en la esperanza. Ese es el lema de este año. Firmes en la fe, unidos en amor, paciencia en la esperanza. Y bajo estas 8 lecciones que vamos a estar viendo de estableciendo el reino de Dios, yo quiero predicarles de firmes en la fe. Esta tarde, para entender y establecer el reino de Dios a través de su palabra, lo tenemos que estar realizando a través de tener firmeza a través de la fe. Necesitamos tener firmeza en nuestro corazón a través de la palabra de Dios para poder establecer el reino de Dios en nosotros. Y hay un proceso, hermanos, hay un proceso para establecer el reino de Dios. Comienza con renovar nuestra vida a través de la palabra de Dios. De ahí Dios nos da el primer paso para poder establecer el reino de Dios,
y es que el reino de Dios comienza a renovar mi vida a través de la escritura, a través de la Biblia, a través del poder de la palabra. Y ese proceso, hermanos, de renovar mi estilo de vida, de renovar constantemente y estar firmes en la palabra de Dios, no es nada fácil. Hay que pagar un precio, el precio del conocimiento, el precio de la sabiduría, el precio de leer constantemente la palabra de Dios y mantenernos firmes. Y en la cita bíblica que acabamos de leer, Dios habla, nos da el ejemplo a través de un hombre llamado Josué. Josué experimentó esa firmeza de la palabra de Dios y que le dio una garantía de una vida próspera, de una vida victoriosa, de una vida que lo llevó, hermanos, a tener el conocimiento de Jesús y poder ser ese líder de influencia para el pueblo de Israel. No fue fácil porque Josué tuvo que aprender mucho de la vida de Moisés, tuvo que aprender mucho de los establecimientos y estatutos, de los mandatos bíblicos, pero también tuvo que ser un hombre paciente, obediente, porque cuando llegó el tiempo en que Moisés murió, Dios ya había elegido de antemano a Josué. Josué era un hombre que amaba a Dios. Josué era un hombre que estaba constantemente queriendo hacer lo que Dios demanda a través de su palabra, pero no solamente leerla, no solamente atesorarla, sino siendo el ejemplo de una vida bajo los principios y bajo los valores de la palabra de Dios. ¿Me entiende lo que le quiero decir el día de hoy? O sea, la palabra no únicamente se lee, hermanos, de una manera natural. La palabra de Dios se pone en práctica para que los demás vean mi ejemplo en mi estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso debe de ser lo que nosotros tenemos que motivarnos día tras día. Josué fue un ejemplo de ese líder que fue instruido bajo la presencia de Dios, pero conocía los estatutos y mandamientos de la palabra. Necesitamos saber establecer el reino de Dios bajo los estatutos y principios de la palabra de Dios. Ellos nos conducen en lo moral, en lo cívico, pero también en nuestra manera de ser, en mi conducta, en mi estilo de vida, en mi manera de hablar y en mi manera de escuchar. La palabra de Dios corrige todo aspecto negativo en la vida del hombre. Y Josué es ese estilo, ese ejemplo de hombre. Y yo quiero decirles una cosa a esta iglesia, que todo avivamiento a través de la historia siempre fue precedido a través de hombres, hermanos, y mujeres que tuvieron hambre de la palabra de Dios. Todo avivamiento viene a través de que tú y yo tengamos constantemente hambre de leer la palabra de Dios, hambre de tener el conocimiento del Dios que se revela a través de la Biblia, hambre de saber quién es ese Dios que hace milagros, hambre de saber quién es ese Dios que todavía hasta este tiempo derrama de su Espíritu Santo, hace obras poderosas, sigue sanando a los enfermos y sigue trayendo salvación para aquel que cree a través de su palabra y nos da una oportunidad de vida eterna. Pero eso se hace a través de tener hambre. Todo avivamiento en la historia, todos los hombres que a través del tiempo, en las diferentes eras, que marcaron un avivamiento en su colonia, en su país, en su estado, en su familia, fueron marcados por el conocimiento pleno de Dios a través de la escritura. Y eso me hace tener convicción de fe, y eso me hace tener convicción de lo que puedo llegar a ser y de lo que puedo hacer en el nombre de Jesús. Nada es fácil. La Biblia dice: si permanecéis en mis palabras, si permanecemos en la palabra de Dios, entonces podemos ver a través de la escritura cómo Dios se revela a la vida del hombre. Y nosotros damos gloria a Dios porque a través de la palabra de Dios se reveló el nombre que es sobre todo nombre. Nombre sin igual, nombre majestuoso, nombre que cambia
Hermanos, el sentido de ser una persona que sigue a Cristo y no solamente una persona que pueda decir yo soy cristiano de religión. Aquí no hay religión, aquí hay un estilo de vida conforme a los principios de la palabra de Dios. Eso te hace ser mejor padre, eso te hace ser mejor hijo, eso te hace ser mejor esposo y mejor esposa. Eso me hace ser mejor estudiante. Eso me hace ser mejor empleado. O eso me hace ser mejor empresario. Cuando conocemos los principios y mandamientos de la palabra de Dios, la Biblia menciona, y cuando conocemos y atesoramos y guardamos, todo lo que hagamos va a prosperar. ¿A poco no le gusta a usted ser prosperado continuamente? ¿No le gustaría ser prosperado continuamente? ¿A quién no le gusta ser prosperado continuamente? En esta tierra todos queremos ser prosperados en todos los aspectos. Tener una buena casa, tener una buena familia, tener hijos, hermanos, tener un coche, tener bienes materiales, tener un buen trabajo, tener una posición gerencial en una empresa, o emprender una empresa, o ser dueño de una empresa. ¿Quién no quisiera ser prosperado? Pero hay un secreto para ser prosperado, y eso se lo dijo el Señor a través de la vida de Josué. Guarda este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Y cuando tú medites de día y de noche, tus ojos se alumbrarán, tus ojos verán, porque pondrás en práctica lo que estás creyendo y lo que estás leyendo. Entonces solo así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya, aleluya. Todos quisiéramos ser prosperados, y qué hermoso es vivir en esa prosperidad. Ya les he dicho que la palabra prosperidad no solamente es en el ámbito económico. Prosperar trae paz. Prosperar establece el gobierno de Dios en mi casa y trae gozo, alegría, hermanos. Quita la tristeza y quita la angustia y la depresión, y trae, hermanos, satisfacción a nuestras necesidades. No solamente es a través de lo económico o material. La palabra de Dios siempre estará trayendo avivamiento para aquellos que tienen hambre y sed de leer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace la palabra de Dios cuando hay avivamiento? Cuando hay avivamiento en mi familia, una iglesia se convierte en un motor de bendición para su colonia. Cuando hay avivamiento en mi casa, o cuando hay avivamiento en una iglesia, es porque entiende claramente el establecimiento del reino a través de la palabra. Entiende los mandatos, entiende los preceptos, guarda su corazón de no pecar, y entonces camina bajo la dirección de Dios y establece el reino de Dios, porque todo comienza con el creer en la persona. Todo comienza conmigo, y después con mis hijos, y después con mi familia. Pero todo avivamiento a través de la historia que han marcado un mover en el Espíritu Santo y que han traído salvación a países, a estados, a comunidades, a colonias, es porque alguien creyó a lo que la palabra de Dios decía. Alguien creyó en el poder del Espíritu Santo. Alguien creyó en lo que Dios puede hacer a través de conjuntar la palabra y el poder de su Espíritu Santo. Y cuando tú crees y pones en práctica, Dios se manifiesta. Y como se los dije la semana pasada, el gobierno de Satanás tiene que huir. Cuando se establece el reino de Dios, inmediatamente el otro se inhabilita, y el reino de Dios trae sobre nosotros el gobierno de la cobertura, de la bendición, de tener el respaldo de parte de Dios. Pero de igual modo, cuando se descuida la palabra de Dios, escúcheme bien, cuando se descuida la palabra de Dios, los síntomas son muy claros. Hay desánimo, hay depresión, hay espíritu de derrota, hay apatía espiritual, y un largo etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me escuchó bien? Cuando se descuida la palabra de Dios, no solamente tengo falta de conocimiento de quién es Él, sino el no conocer a Dios a través de la palabra produce desánimo, depresión, ese espíritu de derrota,
esa apatía espiritual y un largo etcétera en la vida de cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Quieres tener un estilo de vida que tenga una convicción de fe? ¿Quieres tener un estilo de vida que tenga una convicción de fe? Vive firme en su palabra. Vive firme en su palabra. No la leas únicamente por leerla, atesórala. Por eso el apóstol Pablo en 2 de los Corintios capítulo 5, 17 dijo: si alguien está unido a Cristo, se convierte en un ser nuevo, que ha dejado lo viejo atrás y está totalmente renovado. La palabra de Dios renueva mi mente, renueva mi corazón. La palabra de Dios, si alguien quiere estar unido en Cristo Jesús y quiere ser una persona nueva, deje lo viejo atrás y a través de la palabra de Dios sea una persona renovada para entender los principios de Dios. Lo primero que tenemos que entender para estar firmes en la fe y establecer el reino de Dios a través de la palabra, número 1, darle la importancia de vida a la palabra de Dios. Usted tiene que entender que es el alimento indispensable. La palabra de Dios es alimento. Así como comemos, así como nos gusta ir y comer tacos de tripita, así como nos gusta comer tacos de suadero, así como nos gusta el pollito asado, así como nos gustan las carnitas, así como nos gusta, hermanos, todo lo que tiene grasa, porque yo siempre he dicho, si no tiene grasa no sabe. Bueno, ese es mi concepto. Habrá alguien que no le guste la grasa, pero el cuerpo necesita alimento. Y sabe una cosa, el Espíritu que mora en nosotros, que nos dio vida y que Dios nos ha prestado para caminar en este tiempo, también necesita alimentarse. Y se alimenta a través de la palabra. Se alimenta a través de la intimidad con Dios. Se alimenta y se fortalece, hermanos, a través del escudriñar y ser instruidos a través de la palabra de Dios. Necesitamos darle la importancia a la palabra de Dios. Es ese alimento indispensable. Jesús dijo en Mateo 4:4: la gente necesita más que pan para vivir. Deben de alimentarse con cada palabra de Dios. Muchos dicen: ¿qué voy a comer o qué voy a beber el día de mañana? Alguien le hizo estas palabras a Jesús, le dijo estas palabras. Mas sin embargo Jesús respondió y les dijo: la gente necesita más que pan para vivir. Deben de alimentarse con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en toda la Biblia se describe de muchas maneras. Se puede describir como leche, como esa leche que nutre cuando somos niños y vamos creciendo y desarrollándonos en el camino de Dios. Primera de Pedro 2:2. Es ese pan que necesitamos en Mateo 4:4. Es ese alimento sólido que necesitamos cuando ya crecimos y cuando ya pasamos de ser niños a la adolescencia y juventud. Es ese alimento sólido que necesitamos para seguir creciendo y desarrollarnos, y como algo dulce en nuestro paladar. ¿Cómo te alimentas tú? ¿Cómo te alimentas? Yo espero que la palabra de Dios día tras día esté en tu corazón. La Biblia escribía que el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, él escribe que la palabra de Dios, los rollos que él escribía, el Señor le dijo: cómelos, porque a tu paladar serán como miel. Cuando llegue al vientre será amargo. La Biblia no solamente trae buenas nuevas de salvación, también trae, hermanos, la escatología o los tiempos futuros que Él, hermanos, está preparando para aquellos, hermanos, que a lo mejor no acepten la palabra de Dios. Tiempos, hermanos, donde será manifestado el anticristo. Tiempos donde alguno va a querer oír la palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios ya no va a estar aquí. Muchos se amontonarán para querer escuchar la palabra de Dios, pero dice la Biblia que vendrá el tiempo que el Espíritu de Dios será tomado de la tierra, y entonces muchos querrán oír. Por eso estamos a tiempo.
A tiempo de escuchar, pero a tiempo de atesorar. A tiempo de escuchar y tiempo de alimentarnos. Tiempo de escuchar, pero tiempo del conocimiento pleno de Jesús. Y yo creo que cuando nosotros nos alimentamos debidamente a través de la palabra de Dios y ese alimento se vuelve indispensable, entonces nosotros empezamos a crecer en la fe. Estamos firmes en la fe. Nos mantenemos en la convicción de la fe. Así que cuando venga el testigo de Jehová, usted tenga la convicción de fe. Cuando venga el mormón, usted tenga la convicción de fe, porque conoce al Dios de la palabra. Cuando venga el santero, usted tenga la convicción de fe de lo que dice la palabra de Dios acerca de los hechiceros y brujos. Y tenga el conocimiento de lo que Dios puede darnos en este tiempo, pero también en un tiempo futuro. Dios está preparando las bodas del Cordero. Yo creo que Dios ya puso la mesa. La mesa ya está lista, dice la palabra de Dios. Y Dios un día invitará a los convidados a las bodas del Cordero. Pero yo no sé si si tú estás pensando a futuro estar ahí. Yo ya me vi. Ahora sí, como dicen, yo ya me vi. Pero tú, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo escudriñas? ¿Realmente la Biblia te instruye? ¿Realmente la Biblia te corrige? ¿Realmente la Biblia te enseña? Si es el manual que Dios ha dejado para corregir la conducta del hombre, y todo hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Pero así como la palabra de Dios es el alimento indispensable que nos mantiene firme en la fe, también hay factores por no alimentarse correctamente a través de la palabra de Dios. También, así como leer trae muchos beneficios, el no leer la palabra de Dios afecta mi vida espiritual. ¿Sabe qué provoca? Provoca desnutrición espiritual. Hoy en día tenemos en la Biblia en muchos formatos, pero si no se asimila el alimento de la palabra, tú vivirás débil y enfermo constantemente. También se vive la anorexia o la bulimia espiritual cuando no se lee la palabra de Dios. La falta del apetito, la falta de expulsar lo que comes es un trastorno alimenticio espiritual, porque tú puedes venir a escuchar la palabra de Dios y te puede entrar aquí y te puede salir ahí, y a eso se le llama bulimia espiritual. Paz de Cristo. Y yo siempre me he preguntado, ¿cuánto de lo que hemos predicado durante 2 años te ha entrado aquí y te ha salido por acá? No necesitas meterte el dedo, aquellos que parecen bulimia, para soltar lo que comieron. Muchos nos metemos el dedo a la oreja para sacar lo que entró por aquí. Y esa anorexia y esa bulimia espiritual nos hace estar débiles. Si a veces con una gripa, hermanos, a veces la gripa hasta nos tumba y nos sentimos tan débiles que no queremos. Entonces, la palabra de Dios es alimento. No esperes que al no conocer la palabra de Dios llegues a desnutrirte espiritualmente. Por eso muchos viven fríos, porque no conocen la palabra de Dios. No pueden disfrutar más allá del calor de la palabra de Dios y de los beneficios, porque no conocen, hermanos, las bendiciones y las promesas que en ellas hay. Necesitamos tener, hermanos, esa disposición de poder tener la oportunidad de conocer a Dios todos los días. El apóstol Juan escribió en el Evangelio según San Juan 15:7, él escribe: si permaneces en mí y en mis palabras permanecen ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Escuchen, si permanecen en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! Jesús está dejando sus promesas, pero Jesús dejó esa cláusula: si permaneces en mí y en mis palabras, y mi palabra se pone en práctica en tu vida, entonces pide lo que quieras y Dios te lo va a dar.
¿Por qué Dios no nos da lo que tanto hemos pedido? ¿Se ha hecho esa pregunta? Sí se ha hecho esa pregunta y es muy sencilla de responder, lo acabamos de leer. Porque muchos no permanecemos en Jesús y menos en su palabra. Si creer en Jesús a veces es difícil, imagínense más conocer la palabra de Dios. Y el no tener el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sabe cómo se llama eso, hermanos? Se llama ignorancia. Es como si usted quisiera leer un libro de biología y quiere jugar al biólogo, pero no sabe cómo es eso. Es como si quisiera agarrar quisiera agarrar un instrumento médico, un estetoscopio, y poder escuchar el corazón. Muchos podemos poner el estetoscopio y poder escuchar el corazón de las personas, pero solo los médicos saben y pueden diferenciar los latidos del corazón para saber si hay algo malo ahí. ¿Entiende lo que le digo? ¿Sí me entiende? Necesitamos poner en práctica la palabra, leerla y atesorarla y ponerla en práctica. Trae muchos beneficios. No sea anoréxico espiritualmente, ni tenga bulimia espiritual. No permite que no leer la Biblia, hermanos, haga de su vida que usted vaya adelgazando espiritualmente. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es esa actitud frente a la palabra? ¿Cuál es la actitud correcta en frente de la palabra? ¿Sabe? Yo puedo ver algunas cosas. Cuando no hay una actitud correcta a través de la palabra de Dios, yo puedo ver algunos aspectos. Hay una mente cerrada, número uno. Cuando yo no tengo la actitud correcta para leer la Biblia, hay una mente cerrada. Dios, como el sembrador de su palabra, se encuentra con el estorbo del temor, del orgullo, de la mundanidad o de la amargura. Y este ambiente fácilmente el diablo es quien roba la semilla. Por eso el Señor habló de la parábola de la semilla. El campesino salió a sembrar el trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino y la gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comía. ¿Sabe cómo puedo definir esta palabra de Dios? Esta palabra la defino como una mente cerrada. Aquellos que no caen en buena tierra, sino solamente a la orilla del camino, saben que en la buena tierra pueden prosperar, pero ellos mismos se van teniendo la convicción de la fe, pero ellos siembran su corazón no en buena tierra, sino saben, lo ponen a la orilla del camino, donde la gente pasa y pisotea la semilla, y donde el cuervo, que es Satanás, está dispuesto a robarnos cada promesa y cada cosa que hagamos en el nombre de Jesús. ¿Sabe? El diablo es experto para robarnos las bendiciones cuando sabe que somos débiles en la fe. Y usted puede venir a los cultos y puede venir a llorar y puede venir lamentándose de lo que está viviendo, pero si usted no cimenta su vida en la palabra de Dios correctamente, seguirá usted así, porque no ha cimentado la semilla en buena tierra y su mente sigue cerrada. ¿No hace Cristo? ¿Me van entendiendo el día de hoy? Sí me van entendiendo, ¿verdad? Mire, de aquí puedo ver sus rostros. Y yo puedo ver, hermanos, que cuando la palabra de Dios empieza a crecer en nosotros, no solamente hay esos obstáculos. Otro obstáculo que hace que la palabra de Dios no crezca con una actitud correcta es que tengamos una mente superficial. La mente superficial es otro de los estorbos, y es la falta de la seriedad y compromiso con Dios. ¿Le suena algo eso? El tener, hermanos, una mente superficial es simplemente el estorbo por la falta de seriedad y compromiso con Dios. El no querer cambiar realmente el corazón, porque cambiar el corazón cuesta. Las palabras no podrán obrar si no hay una actitud, hermanos, de querer profundizar en la palabra de Dios. Y en la misma parábola, sigue en el versículo 6 del capítulo 8 de Lucas, dice: y otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Y muchos estamos así. Sabemos que una mente superficial
no se alimentará correctamente, porque no se siembra en un lugar correcto. Y aunque sabemos que debemos de sembrarnos donde haya sol y donde haya el agua espiritual, muchos de nosotros queremos sembrarnos donde nos da la gana. Tercer aspecto de no tener una actitud correcta es que tenemos una mente preocupada. Y aquí batallamos todos. Este obstáculo es la actitud de estar afanado y la turbación de estar demasiado ocupado, e impide concentrarnos y conocer más a Dios. En el mismo capítulo de Lucas, en el versículo 7, dice: otras semillas cayeron entre espinos y las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. Si nosotros tenemos esa mente preocupada de no tener el conocimiento de Dios, cualquier persona puede hablarnos bonito de Jesús y puede llevarnos a lugares donde no se predique correctamente la palabra de Dios, y eso puede ahogar lo que he puesto mi fe en Cristo Jesús. Y entonces no crezco espiritualmente correctamente, no crezco como yo debo de crecer. Y entonces esa mente cerrada no puede tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Esa mente preocupada. Número 4. El cuarto aspecto de una actitud incorrecta de crecer en la palabra de Dios es tener una mente receptiva. Dios está buscando una actitud receptiva a su palabra. Escúcheme bien. Dios está buscando una actitud receptiva a su palabra, porque ahí no solo habrá renuevo, sino habrá mucho fruto. Las otras tres provocan mucho desánimo, frustración, falta de éxito y falta de conocimiento. Pero la cuarta, en la misma parábola de Jesús del sembrador, dice que tener una mente receptiva nos hace tener mucho fruto y podamos bendecir a otros. Por eso él escribe: el resto de las semillas cayó en buena tierra. Repita conmigo: buena tierra. Díganle a que está a tu lado: buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con su voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes tienen oídos, pongan atención a lo que les estoy tratando de decir. No tengas una mente cerrada, no tengas una mente preocupada, no tengas una mente que no quiere tener el conocimiento pleno de Jesús. Ten una mente receptiva a la palabra de Dios, porque cuando tú lees la palabra de Dios, no solamente llega el conocimiento a través del pensamiento, sino cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, Dios se revela aquí, pero más se manifiesta aquí. Se recibe aquí, pero se manifiesta acá. Y entonces aquí sentimos, aquí podemos tocar a Dios aunque no lo veamos. Aquí podemos sentir su abrazo, hermanos, aunque no lo puedo yo tocar. Dios se manifiesta a aquellos que le buscan y tienen hambre de cumplir sus principios. Yo pregunto a esta iglesia: ¿tiene hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿Tiene hambre de leer la palabra de Dios? Yo espero que este año todos empecemos con el plan de lectura bíblica en el 2016 y todos en el 2016 podamos terminar la Biblia en este año. Usted sabe que si leemos la Biblia 3 capítulos al día, usted termina de leer la palabra de Dios en un año. Usted puede decir: ¿cómo, hermano? Es que yo agarro la palabra de Dios y yo nada más veo puras letritas chiquitas y yo nada más veo que son muchos libros y la ojeo y nada más de verla ni me dan ganas de leerla, pastor. Pero sabe que esto produce vida. Sabe que esto produce cambio. Sabe que esto trae salvación. Y sabe que esto puede producir éxito en nosotros. Y esto, si lo ponemos y lo atesoramos en nuestro corazón, no solamente haremos prosperar todo lo que hagamos, todo lo que hagamos será hecho con
bienestar. Será hecho con las bendiciones de Dios. Mire, yo tengo un tío que, como a través del tiempo le ha costado ser bendecido. Él fue pastor en un tiempo, levantó una misión en Guerrero. Se vino desde Estados Unidos con la convicción de levantar y de predicar el evangelio en su tierra. Y durante unos años lo logró. Las bendiciones de Dios estaban ahí. La prosperidad de Dios estuvo ahí. El respaldo de Dios estuvo ahí. El Espíritu de Dios se derramó en los creyentes ahí. Yo lo vi, yo fui testigo en mi niñez. Mis padres fueron testigos porque ellos también fueron partícipes de predicar el evangelio allá. Pero con el tiempo, los afanes de la vida, el desánimo y la depresión que provocan las circunstancias y la falta de escudriñar correctamente la palabra de Dios y poner un corazón religioso, ¿sabe qué provocó? Que a pesar de que creyó en Jesús, nunca vio prosperado ni una vida de éxito en su vida. Yo vi a mi tío siempre, cada año, poniendo negocios, que la tienda, que el balneario, hasta llegó a poner un billar, pero nada de eso prosperó. Hasta este tiempo nada de eso prosperó. Aún con el mismo café se dedicaban a la producción del café, pero nada de eso prosperó. ¿Sabe por qué? Porque aunque tú tengas intenciones buenas de querer ser bendecido, si no conoces los establecimientos y principios bíblicos a través de la palabra de Dios que produce éxito en nosotros, pero al alejarnos de la palabra de Dios, aunque nosotros tengamos el impulso, a lo mejor tendrás el impulso, pero nada de lo que hagas prosperará. ¿Me entiende? Porque todo lo que se hace aquí en la tierra tiene que estar sustentado bajo la cobertura del poder de Dios y el poder de la palabra. Y cuando tú tienes los valores de la palabra de Dios y emprendes algo, todo prospera porque lo haces correctamente bien. Y no obras con injusticia, no obras con deseos personales. Cada impulso en tu vida para tener éxito tiene que estar cimentado en la palabra de Dios. Nada se hace si no estamos cimentados en la palabra. Aún Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y ese nada implica todo. Ese nada implica tu familia. Ese nada implica tu empresa, tu negocio, sea grande o sea pequeño. Sin Jesús nada podemos hacer. Pero cuando entiendes el mandato, aún sea el negocio pequeño o el negocio grande, todo va a prosperar. Y aunque tu postrer sea pequeño, tu futuro será mayor. Yo no sé si entiende eso. Aunque nuestro presente sea pequeño, nuestro futuro será mejor. Desafíate este año a conocer a Dios. Todos los que estamos en las células, la primera lección de la semana pasada fue conocer a Jesús a través de la palabra. Necesitamos tener esa firmeza en la fe. Tener una mente receptiva trae las bendiciones de Dios. Vence a los enemigos de la palabra, hermanos. Véncelos, vence la depresión, vence el desánimo, vence, hermanos, la flojera. Hay muchos de nosotros que agarramos la palabra de Dios y decimos: ahora sí la voy a leer. Y la abro y empiezo a leer. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Y de repente estamos leyendo y así como que nos da sueño y empezamos a parpadear. Y nos empieza a ganar más, hermanos, el ímpetu del sueño somnífero que a veces tenemos. Algunos pesados, algunos más ligeros. Pero leemos, pero como no tenemos el hábito de la lectura, empezamos a pestañear. Y eso que empezamos, no lo terminamos y decimos: lo dejo para mañana. Pero mañana ya se te acumularon otros 3 capítulos.
nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, pero a la misma vez estamos preocupados. Ay, ya va a jugar el América, ya inicia la telenovela de las 8, ya inicia esa comedia que tanto me gusta. Estamos y no estamos. ¿Quiere tener el conocimiento de la palabra de Dios? Póngase disciplina en su vida. Venza la flojera, venza la falta de compromiso, venza, hermano, los ojos pestañosos, y a través de la palabra de Dios venza todo eso. Jesús dijo en Mateo 22:29, Jesús contestó: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Y aquí me voy a detener tantito. Muchos testificamos de Jesús, muchos hablamos de Jesús, muchos predicamos de Jesús, pero no conocemos quién es Jesús. ¿Más de Cristo? Muchos hablamos de Jesús, muchos creemos de Jesús, muchos predicamos de Jesús, pero no sabemos quién es Jesús. Por eso Jesús les dijo: ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. ¿Y sabe qué provoca el poder vencer a los enemigos de Dios? La falta de deseo. ¿Qué me puede enseñar la palabra de Dios? Muchos decimos esa falta de deseo. Algunos decimos: ¿qué me puede enseñar a mí la palabra de Dios? La falta del conocimiento. No sé cómo empezar a leer la Biblia. Si aquellos no tienen el conocimiento de cómo leer la Biblia, empieza a leer los evangelios. Empiece por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Conozca la vida de Jesús. Porque a veces leer el Génesis, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y empezamos a leer, y cuando entramos y nos motivamos, y ay, la creación y lo que Dios hizo a través de la vida de Adán y de Eva y la genealogía de ellos. Pero cuando entramos a Números, ¿cuántos han llegado a Números? Y muchos dicen: ay, hermano, yo la verdad que me salté Números, porque nada más dice: y este engendró a este, 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 y este tenía muchas vacas. Y ahí, pero sabe una cosa, si usted pone atención aún en la genealogía a través del libro de Números, cuando usted lea el libro de Crónicas o el libro de los Reyes, se va a dar cuenta de una gran bendición a través de la genealogía en la vida de Jesús y en la vida de muchos hombres y mujeres en la Biblia. Usted puede darse cuenta en la genealogía si los padres o los abuelos estuvieron en el camino de Dios, y los hijos o los hijos de los hijos caminaron rectamente en la palabra de Dios. Y los que caminan rectamente en la palabra de Dios son prosperados. ¿A poco no le gustaría a usted que en este tiempo establezca usted el reino de Dios en su familia, y que los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos sean bendecidos? Empiece a establecer el gobierno de Dios que produce bendiciones generacionales. Y esas bendiciones generacionales provocan un crecimiento espiritual en todos los aspectos y rompen con maldiciones. Quite la falta del tiempo. Muchos ponen esa excusa: no tengo tiempo. Quítela. Quite la falta de autodisciplina. Muchos decimos: mañana lo voy a leer. Yo mañana leo. Es una mentira. ¿Por qué estar firmes en la fe, hermanos? ¿Por qué estar firmes en la fe? ¿Sabe qué provoca estar firmes en la fe? Número 1, aumenta tu fe. Así que la fe viene por el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es a través de la palabra de Cristo. La fe crece en nuestra vida en la medida que escuchas la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios es el móvil para producir milagros en tu vida.
La fe en la palabra es la que marca la diferencia en los hombres y mujeres que Dios usó poderosamente. Su confianza en ella fue lo que hizo proyectarse a través de la fe. ¿Cuántos se quisieran proyectar en un ministerio que Dios lo usara? ¡Wow! Conozca al Dios de la Biblia. Produce cambios en tu vida. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Escúcheme bien. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo deben de vivir. Produce cambios. La palabra de Dios produce esos cambios. Te enseña verdad que debes aprender constantemente a través de su palabra. Te hace comprender el error, porque no solamente te enseña y te hace ver tus faltas, sino que te hace entender que somos pecadores y que muchos de nuestros pecados están inmersos en nuestra vida y esos errores cuestan caro. Y muchos de nuestros errores necesitan ser corregidos. La misma palabra nos ayuda a llenarnos de una vida eterna. Y eso se hace a través de mejorar tu estilo de vida. Lo que hagas aquí en tu estilo de vida es lo que va a marcar si eres merecedor de una vida eterna en Cristo Jesús. Así que si tú has creído únicamente que por creer en Jesús eres salvo, hermanos, no es así. Porque muchos piensan que por el único motivo de creer en Jesús van a ser salvos. No es así. El creer en Jesús produce que la palabra de Dios crezca en mi corazón y entonces mi estilo de vida y mi comportamiento cambie en favor de otros. Dios no va a venir por un pueblo que da mal testimonio de la palabra de Dios. ¿Me entiende? Dios no va a venir por un pueblo que cree en Él pero está inmerso en sus pecados. Dios no va a venir por una iglesia así. Dios no va a venir por una iglesia que cree en Él pero no guarda su corazón ni se santifica constantemente. Esa es una mentira. Si usted quiere caminar y un día ver a Jesús en las bodas del Cordero, necesita aprender a aplicar la palabra de Dios en su diario vivir. Que crezca diariamente. Debe de crecer diariamente la palabra de Dios. Produce ese cambio y es el arma para tener victorias. Por eso Pablo escribió a los Efesios: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo contrarresto al enemigo? La palabra de Dios. ¿Qué armas utilizó Jesús cuando fue tentado por el diablo? ¿Qué armas utilizó? ¿Lo agarró a golpes? ¿Lo agarró a cachetadas? ¿Sacó la vara y le dio de varazos como buen pastor? Jesús agarró la palabra. Y aunque el diablo conoce la palabra, le estaba queriendo enseñar al creador de la palabra. Paz de Cristo. Ay, el creador de la palabra le dijo: no solamente te inclinarás ante mí, sino a tu Dios adorarás. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente aquellos reinos que el diablo le estaba dando humanamente. Toda la galaxia y el universo se inclina ante la presencia de Dios. Él es el dueño de la palabra. Por la palabra fueron constituidos los cielos y la tierra, el universo, el sol y la luna, los árboles y todo lo que hay en el universo, hermanos, fue hecho por lo que no se veía a través de la palabra de Dios. Y sabe, lo que todavía no está o lo que todavía no ves en tu corazón, Dios quiere crear en tu vida. Todavía no lo ves, pero si lo pones en práctica, en la disciplina de escudriñar la palabra de Dios, verás la riqueza de tener la palabra de Dios en nosotros.
Porque lo que estaba muerto produce vida. Lo que no tenía conocimiento, hay conocimiento. Lo que está separado de la voluntad de Dios, hay bendiciones de tener el conocimiento pleno de quién es Jesús. Así que si usted está caminando en este tiempo con anorexia espiritual, si está caminando en este tiempo con bulimia espiritual, no es tarde. Firmes en la fe. Tener firmeza en la fe, hermanos, es cimentarse en buenos cimientos. Es tener firmeza aun cuando venga el momento más difícil de tu vida. Tu firmeza a través de la fe no te hará mover ni a tu izquierda ni a tu derecha, sino lo que has creído y has escudriñado te hará prosperar, te hará estar firme. Y el diablo es bien sutil para derrumbar a aquellos que no tienen firmeza en el corazón. Es bien sutil. Conoce el diablo a los que son débiles en la fe. Por eso vienen las tentaciones. Recuerde, Dios prueba, pero el diablo tienta. Y el diablo sabe, hermanos, nuestras debilidades. Y cuando el diablo viene y quiere tentar, sabe que tú tienes debilidades porque todavía no tienes el fortalecimiento y la firmeza a través de la fe. Nada nos cuesta conocer al Dios de la palabra de Dios, al creador de los cielos y de la tierra, al que murió en la cruz del Calvario a través de una cruz, y esa cruz produjo vida, produjo bendición, produjo éxito, produjo perdón, produjo renovación, produjo justificación. Y eso es lo que le da más valor cuando creemos en Cristo Jesús. Vive en victoria constantemente, pero también vive en el poder de la palabra. Ama la palabra de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo? Necesito amar la palabra de Dios. Una vez más, necesito amar la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando usted es necio? Y cuando usted quiere vivir una vida desordenada sin el conocimiento pleno de la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa? Cuando usted cree en Jesús pero hace lo contrario, la Biblia dice que lo hacemos mentiroso a Él. Wow, el apóstol Pedro lo escribió, que si nosotros vamos en contra de los mandamientos de Dios y no ejercemos en práctica los principios de su palabra y vivir la palabra de Dios, entonces lo hacemos mentiroso a Él. Y eso de hacerlo mentiroso a Él simplemente nos quita, nos hace a un lado el poder tener los beneficios de la salvación. Y nadie puede hacer mentiroso al creador de la palabra. Él la dejó escrita para beneficio de todos, de todas las familias de la tierra, desde Abraham, desde Adán, desde Abraham, etcétera. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero para ser benditas todas las familias de la tierra, o todos los pueblos de la tierra, necesitamos llegar al conocimiento de quién es Él a través de la palabra de Dios. Wow. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Así que necesitamos no leer la palabra, escudriñe la palabra, saboréela. Cada vez que abra la Biblia, usted, hermanos, tenga la expectativa: ¿qué Dios me va a decir hoy? ¿Qué Dios me va a decir a través de este capítulo? ¿Qué Dios me va a decir a través de este versículo? ¿Qué Dios quiere tratar conmigo en algún área de mi vida que a lo mejor estoy flaqueando? Pero siempre, cada vez que abra la Biblia, Dios está hablando al corazón del hombre y quiere corregirlo, y quiere instruirlo, y quiere enseñarnos para que nosotros vivamos en su amor y estar firmes en su fe. Amén. Amén. Vivamos la palabra. No solamente la creamos, vivamos la palabra de Dios. ¿Sabes cómo demuestras tu amor a la palabra de Dios? Ten tu propia Biblia física
Y también descárgala en tu smartphone. Lee la Biblia cada día y ten un plan de lectura cada año. Toma la decisión de leer la Biblia entera en un año. Apúntate a escuela de maduración y ministerios. Conoce más de Dios a través de lo que puede hacer a través de tu vida. Memoriza textos bíblicos. Pregúntate diariamente cómo la puedes poner en práctica, y ten devocionales diarios o una vez a la semana a través de ella. Eso produce que vivas la palabra de Dios. Y siempre predícala con denuedo, porque predicarla con denuedo trae respaldo. Que la palabra de Dios fluya y se glorifique en la vida de otros. Y predica en tiempo y fuera de tiempo para establecer el reino de Dios. ¿Quieres establecer el reino de Dios en tu vida, hermano? Paz de Cristo. Con esto concluyo. ¿Quieres establecer el reino de Dios en tu vida? Vive con firmeza la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy importante porque es un alimento indispensable. Darás fruto al 100%, pero debes vencer todo lo que impide que crezcas en ella. Mantente firme en la palabra, porque tu fe crecerá, producirá cambios en tu vida, y por medio de ella tendrás victoria sobre el enemigo. Vive el poder de la palabra de Dios, amando su palabra y predicando con poder y perseverancia en todo tiempo.